Hay días en que despierto preguntándome cómo terminé en esta ficción, pero la acepto. Camino a mi destino cada vez más borroso y contradictorio, convencido acaso por aquella mirada. Hola a todos, muchas gracias por sus comentarios. Me parece que cada vez estamos más cerca de darle un sentido a todo esto. Si me tomó tantas semanas publicar este video es porque lo que les quiero presentar hoy me dejó simplemente sin palabras. Si recuerdan el último video, en el texto que rescatamos parecía indicar la llegada de esta persona, el mexicaner, a la Alemania de la posguerra. ¿Qué tenía que hacer un latinoamericano en media crisis sociopolítica? No me gustaría sacar aquí conclusiones apresuradas, pero creo que he encontrado lo que parece ser una carta. Me parece que es una carta. Y esto es mucho más grande de lo que había pensado. Tuve que informarme mucho al respecto. Creo que no se trata de solo un mexicano dando la vuelta por Alemania. Por favor, díganme qué opinan. La carta dice así: Estimado L, lamento que estas palabras te lleguen tan tarde. Había primero que asegurar la línea. En tanto, no dejo de pensar en eso, es decir, en el tiempo, que cambia a los hombres, pero no a sus ideas. La primera vez que escuché a E fue durante una conferencia en la Ciudad de México. El tema, por supuesto, no era la guerra de liberación, ni siquiera América Latina. Lo escuché hablar sobre alergias. Era muy diferente al hombre que se presentó hace días en la universidad, al hombre que ahora habla sobre la necesidad de exportar la revolución, aunque conservan la misma mirada. Yo estaba apenas en mi primer año cuando un muchacho frágil, de acento extraño y palabras firmes, se presentó ante nosotros. Era invitado del Dr. S. y nos habló sobre reacciones cutáneas. Más que hablar, parecía estar recitando. Y al finalizar la plática estábamos dispuestos a dejar la vida por la inmunología, a seguirlo a todas partes. Así es, aun cuando se dirige hacia los compañeros sientes que te habla solamente a ti. Lo conocí personalmente en el Café H. ¿Quién iba a imaginar que aquel joven de bata blanca se iba a presentar, meses después, a plantear el desembarco? Estoy hablando antes de las barbas y de los fusiles. Sabía de los cubanos por un primo marxista y me emocionaba que me trataban por camarada cuando yo apenas era un adolescente. En esa época yo no entendía nada y creía que por leer 2 panfletos sabía hacia dónde tenía que caminar la historia, que estábamos del lado correcto. Por eso, sin dudar, también me ofrecí. Pero dijeron que necesitaban gente que se quedara en México, en caso de una segunda oleada. Lo que no querían es que me mataran apenas pisando la playa. Tampoco me quedé sin hacer nada, por algo estoy aquí, pero me hubiera gustado formar parte de la historia, no trabajar a su sombra. Nunca olvidaré ese día. A nuestra conversación no le faltaron puertos, temas de justicia social, la reivindicación de Latinoamérica, logística en el armamento, redes terrestres de comunicación, la carta entregada a nuestras madres en caso de ser fusilados. Por su parte, E habló sobre el hombre nuevo, la conciencia revolucionaria y el derecho a la belleza. Mencionó filósofos y escritores que nadie había leído. Citó poemas y habló sobre imposibles. Hacia el amanecer todos teníamos los ojos hinchados y la lengua agotada, excepto E, que le llovían las palabras y se le llenaban las pupilas de infinito. La misma mirada que la de aquella mañana en el HG. La misma que entró entre vítores a la capital. La misma que se plantó aquí en invierno. Ahora pienso que esa mirada pertenece al mundo de los ideales, que está fija en un lugar que no es el nuestro. Un compañero me dijo que cuando lo hirieron en la sierra lo vio recostarse junto a un árbol porque quería morir como el personaje de un cuento. Y en ese cuento nos ha metido a todos. Hay días en que despierto preguntándome cómo terminé en esta ficción. Pero la acepto. Camino a mi destino, cada vez más borroso y contradictorio, convencido acaso por aquella mirada.
Desconozco el desenlace, pero poco importa. Las ideas sobreviven, no los hombres. Mientras tanto, sigo esperando a mi contacto que me llevará a las fábricas del este. Te pido que continúes como lo acordado. Las instrucciones deben llegarte pronto. No confíes en nadie. Para ellos somos más un instrumento que un aliado. Espero volver a verte. Espero que recibas esta carta. Con un cariño más allá de la camaradería. O.R. ¡Pah! No sé por dónde empezar. Por lo menos ya tenemos algunos nombres, o más bien sus iniciales. La carta se dirige a L, simplemente L, y está firmada por la misma persona que el texto anterior, O.R. Tiene que ser el Mexicaner, no tengo dudas. Tiene que serlo. Sin embargo, parece enfocarse en una tercera persona, E, y probablemente como yo ustedes ya intuyen quién puede ser. Vamos despacio. La Revolución Cubana jugó un papel fundamental en el desarrollo de la Guerra Fría, y no sería de extrañar que países del bloque socialista, es decir, la creciente Alemania del Este, tuviera comunicación con Cuba. Además, todos sabemos que Fidel Castro y los guerrilleros planearon la revolución desde México, que partieron desde Veracruz hacia Cuba para derrocar al dictador de entonces, Batista. La revolución, la revolución, la revolución. Me puse a investigar un poco y en la Ciudad de México existía, o más bien todavía existe, un café emblemático donde se dice que se juntaban los futuros revolucionarios, el Café La Habana, y esto coincide perfectamente con lo que hay en el texto, el Café H. En ese sentido, un mexicano involucrado no sería tan extraordinario. Por lo que ya sabemos, los guerrilleros cubanos recibieron ayuda de muchos mexicanos que estaban afiliados al partido. Y por supuesto, de un muy famoso argentino. Ernesto Guevara de la Serna, mejor conocido como el Che, llegó a México a los 26 años después de un largo recorrido por Latinoamérica. Ahí fue donde vio esta gran desigualdad social que predominaba y fue desarrollando sus ideas. Se sabe que primero conoció a Raúl Castro, el mismo que le presentó a Fidel en unos departamentos en la Ciudad de México. Y bueno, lo demás es historia. Decir que esa E del texto corresponde al Che Guevara me parecía muy aventurado. Pero entonces caí en cuenta que el Che era un médico recién graduado al salir de Argentina. De hecho, él vivió en la Ciudad de México por alrededor de 2 años, antes de la Revolución, y estuvo trabajando como fotoperiodista para una revista argentina y en su tiempo libre como un investigador clínico. Era alumno del renombrado doctor Salazar Mayén y realizó prácticas tanto en el Hospital General de la Ciudad de México como en el Instituto de Cardiología. Incluso publicó varios trabajos. Podría ser que el Mexicaner y el Che se encontraran en más de una ocasión. Primero en las aulas del hospital y la segunda para planear la revolución. Sin embargo, no todo está claro. Esta persona que al parecer no intervino directamente en la Revolución Cubana, participó de alguna forma en los años posteriores estando en Alemania. Como él mismo escribe, trabajando a la sombra de la historia. Aquí viene lo más interesante. Encontré un artículo alemán donde se menciona que a inicios de los años 60 se cumplió un acuerdo económico entre Cuba y la Alemania del Este. A cambio de azúcar de caña y níquel, la República Democrática de Alemania, la DDR, ayudaría con la construcción de fábricas de cemento en Cuba. De hecho, serían las fábricas de cemento más grandes de Latinoamérica. Además, recibirían a más de 30,000 trabajadores cubanos a cambio de científicos e ingenieros. Lo que no dice es con qué propósito. Finalmente, hay un artículo que dice que el Che Guevara pasó una semana en invierno en la ciudad de Leipzig.
Leipzig en ese entonces era la capital de la naciente Alemania del Este. En la Universidad Karl Marx se reunió con políticos socialistas para fortalecer relaciones entre estos dos países. ¿Hasta qué punto Cuba era visto como un aliado o como un instrumento para la Unión Soviética? Es algo que ya podemos ver en esta carta. Y con lo que me quedo son los párrafos finales, con este sentimiento de que las grandes promesas de la revolución poco a poco se desvanecen. A la vez está esa determinación de seguir los ideales hasta sus últimas consecuencias, de creer en un ideal, el ideal de la justicia, más allá del de la propia vida. De alguna forma esto me parece bello y a la vez dramático. Y si fuera poco, queda la incertidumbre. ¿A quién estaba destinada esta carta? ¿A qué se refiere con esperar las instrucciones? ¿Se habrán visto de nuevo? Parece que estamos apenas rozando la superficie. No sé si alguien conoce historias similares, si alguien tiene algún contacto o cree tener tan siquiera una pista. Por favor, comuníquense conmigo, comuníquense con este canal. Aquí abajo dejo el link de la página de Twitter e Instagram para que puedan leer la carta. Me despido de ustedes y, como de costumbre, esperamos que estas palabras encuentren su dueño. Muchas gracias.